Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer la palabra de Dios. Santo Evangelio según San Marcos. Amén. Santo Evangelio según San Marcos, vamos a leer el capítulo 16. Amén. El versículo 15, ¿cómo dice? ¿Qué más? Qué bonito pasaje. Esta enseñanza la vamos a llamar razones por las cuales debemos predicar. Así vamos a llamar la enseñanza. Pueden sentarse, sean tan amables. Es bueno que tengamos en cuenta que hoy estamos en un día misionero. Amén. La ofrenda que colectamos hoy, esa ofrenda no se queda aquí. Con esa ofrenda se va a apoyar la obra misionera en diferentes países del mundo. Porque como hemos venido escuchando, tenemos misioneros en América, en África, en Asia, en Europa y en Colombia. Así que estamos llevando el Evangelio. Y el deber de la iglesia es orar para que Dios use a todos estos hombres, a todas estas familias, a quienes Dios dentro del pueblo ha escogido para que vayan a cumplir esa importante misión. Nosotros en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra vereda, donde estemos, también debemos de ser ¿qué? Misioneros. Cumplir la misión. Entonces, la primera razón por la cual debemos predicar el Evangelio es porque es un mandamiento. Y les dijo ¿qué? Id. El Señor envía a predicar. Y me parece importante que lo contextualicemos con lo que aparece escrito en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Ustedes saben que Dios hace una obra en el hombre Isaías, que es un hombre inconverso, no convertido, y él está allí. Dios le da la oportunidad de tener una visión, y en esa visión ve como un ser celestial toma con unas tenazas un carbón y viene y lo coloca en su boca y le dice que le ha quitado su pecado, su inmundicia. ¿Ya? Pero cuando él está viendo la visión dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo de labios inmundos han visto mis ojos al Señor. Pero Dios, que tenía un propósito con él, lo ha librado no solo del pecado, sino de la muerte. Y dice la Escritura que escuchó una voz que decía: ¿quién irá? Y este hombre, como debe de ser todo cristiano, sin buscar, sin evadir, sino simplemente con una expresión de gratitud, se pone a la disposición de Dios. Oí una voz que decía: ¿quién irá? ¿Y cuál fue la respuesta del profeta? Heme aquí, envíame a mí. ¿Escuchó eso?
Ahora, es bueno que comprendamos que el Señor Jesús está enviando a predicar. Y uno lee en el Evangelio de Marcos que dice: y llamó a sí mismo a los que él quiso con 3 objetivos. 1, para que estuvieran con él. 2, para que sanaran. Y 3, para que fueran a predicar. A eso es a lo que Dios nos ha llamado. Una de las razones por las cuales debemos predicar es porque es un mandamiento de Dios. Y debemos de predicar el Evangelio con palabra, con testimonio. Usted puede predicar el Evangelio siendo una persona ejemplar en la sociedad que le rodea. Usted puede predicar el Evangelio compartiéndole al vecino desde un andén, en un parque, en un estadio, en un coliseo, en una clínica, en una prisión, en cualquier parte. Lo que sí debe de tener en cuenta usted es que predicar es un ¿qué? Mandamiento. Pablo lo entiende de tal manera que dice que le ha sido impuesta esa necesidad y dice: y ay de mí, ¿sí qué? Si no anunciar el Evangelio, porque deudor soy a judíos y a gentiles. Claro, aquí hemos dicho en alguna vez que el mejor predicador no es el más elocuente, es el que pensamos que hasta ha hecho cursos de oratoria. No, el mejor predicador es el hombre o la mujer que Dios ha cambiado su vida. Cuando Dios transforma la vida de un hombre, es apenas normal que el hombre exteriorice lo que Dios ha hecho en su vida. Y hay ejemplos. ¿Qué pasó con el ciego que menciona la Biblia en San Juan capítulo 9? La presión de la sociedad es tal que hasta sus padres se abstienen de declarar quién sanó a Jesús, al ciego. No quieren porque tienen temor de los señores que lideran el proyecto religioso, que los saquen de la comunidad. Y por eso ellos dicen: edad tiene, preguntadle a él. Y cuando van donde él no se pone con evasivas. Cuando a él le dicen: díganos quién fue el que lo sanó. Digo: vea, lo que yo tengo claro es que yo era ciego y ahora veo. Y le dicen: pero el que te sanó era pecador. Y dijo: a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que antes era ciego y ahora veo. Gloria a Dios. Y la gente que estaba ahí decían, unos decían: él es, otros decían: a él se parece, y él decía: yo soy. Las conjeturas de la gente eran diferentes a lo que él, como testigo de la obra de Dios, podía decirle al mundo. Que se venga el mundo encima, pero estoy feliz, estoy viendo las maravillas de Dios. ¿Quieren alabar al Señor, hermano? Gloria a Dios. Entonces, predicar el Evangelio es un mandamiento. Todos estamos llamados. Aquí en la iglesia, cuando estamos dando clase prebautismal, una de las cosas que le decimos a los candidatos al santo bautismo es: al usted bautizarse está asumiendo un compromiso muy grande con la sociedad. ¿Cuál, pastor? Bueno, el de participarlos a ellos de las bendiciones que Dios le ha dado a usted. ¿Y qué bendición más grande puede tener un ser humano sobre la tierra que el de poder decir: soy salvo? Cristo me perdonó, Él transformó mi vida, Él le dio un sentido a la existencia. Antes estaba muerto en mis delitos y pecados, ahora por la gracia de Dios soy salvo. Al Señor sea la gloria.
A veces nosotros pensamos que predicar el evangelio es estar aquí. Y de verdad que es parte, pero no es toda la predicación. El que va casa a casa, el que le testifica al empleado, el que le habla al patrón, el que le comparte al compañero del tránsito masivo, del transporte masivo. Sí, el que le hace saber de la verdad del evangelio al compañero de la clase, de la universidad, en la oficina, en el consultorio. Eso, cuando yo lo hago, estoy simplemente cumpliendo un mandamiento. ¿Qué es qué? Díganlo. Predicar. ¿Le ha sucedido a usted que en el día no le predique a alguien? Yo lo motivo hoy para que todos los días cumplamos ese mandamiento. Y hablemos a alguien. Y hablemos a alguien. ¿Ah? Una doctora que asiste a la iglesia me dice: yo atiendo mis pacientes y una vez que termino con ellos la consulta, les digo: ahora esto no es parte de la consulta, es algo que es más importante que lo que usted acaba de escuchar aquí. ¿Qué será, doctora? ¿Usted sí sabía que Dios le ama? ¿Usted sí sabía que Dios tiene un propósito con los seres humanos? Así que esta no solamente formula al paciente en el campo humano, sino también le hace saber la medicina que es trascendental a la eternidad, la del alma, la que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, hablemos de Cristo. Gloria a Dios. En segundo lugar, debemos de predicarlo porque es el único medio por el cual el hombre pueda ser salvo. Eso es lo que dice el capítulo 1, el verso 16 de la carta a los Romanos. ¿Lo recuerdan? No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Para qué? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ojo con eso. Nadie podrá ser salvo sin el evangelio. ¿Sabían eso? Nadie. Usted puede ser religioso, usted puede ocupar una alta posición en la sociedad, usted puede ser una persona muy famosa, pero sin el evangelio no hay salvación. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por eso en San Marcos capítulo 1, el verso 14, ustedes leen: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué más les decía? Creed en el evangelio. Las personas no se salvan porque sean intelectuales. Las personas no se salvan porque tengan personajes en lo más alto de la sociedad que en determinados momentos puedan interceder por ellos. Las personas se salvan si creen al evangelio. ¿Escucharon eso? Si creen al evangelio. Nadie podrá ser salvo sin creer al evangelio. La gente está acostumbrada a vivir de cualquier manera. Todo porque se justifican a través de la religión, a través de la tradición. Pero para ser salvo hay que creer al evangelio. Pedro, en su gran sermón en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 37 en lo adelante, dice que los que estaban allí se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿y entonces qué hacemos ahora? Y Pedro les dijo: ¿qué? Arrepiéntase, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué? Y sean llenos del Espíritu Santo. Y entonces, cuando esto se dé, tienes sin duda alguna el pasaporte para entrar al cielo mismo a estar con Dios. A su nombre, gloria.
A su nombre, gloria. Así que el Evangelio es el único que transforma vidas, que cambia corazones, que transforma la mente del hombre y en consecuencia su forma de vivir. Pablo era un perseguidor del Evangelio, era un blasfemo, pero el día que escuche el Evangelio por boca del mismo Señor Jesús, ese día hace una pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y entonces se escucha el mensaje completo: vaya a tal ciudad, en tal lugar, ahí hay un hombre, él le va a decir qué tiene que hacer. Y una vez que él ha creído, dice la Escritura que se ha bautizado en el nombre del Señor. Y desde ese momento comienza a predicar ¿qué? El Evangelio. Y la gente, al observarlo, tenían interrogantes tales como: ¿no es este el que perseguía a los cristianos? ¿No es este el que llevaba presos a algunos de ellos? Y mientras la gente hablaba, Pablo mucho más se esforzaba persuadiendo a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque él era consciente que el Evangelio es el único medio por el cual los hombres pueden ser salvos. Pedro, en su segundo sermón, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, ustedes leen que en esa disertación dice Pedro: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Entonces dirá alguno: pero eso no es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Léalo en San Marcos capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es la expresión de Dios a través del Evangelio. Nadie podrá conocer a Jesucristo si no es a través del Evangelio. Por eso el Evangelio debe de predicarse, porque es el único mecanismo establecido por Dios para salvación. Antes de que Jesucristo viniera, había religión, habían creyentes, pero no en el Evangelio. Creían en muchas cosas, pero Jesús ha venido con algo nuevo: el poder de Dios a través del Evangelio. Alaben el nombre del Señor. El Evangelio, tercero, se predica porque es el mecanismo a través del cual Dios va a hacer un juicio con justicia. ¿Ya? Es a través del Evangelio que la gente va a ser juzgada. Pablo escribe en la carta a los Romanos y dice: el día que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Y en el capítulo 1, el verso 17, él dice, mire lo que dice él: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. ¿Está claro eso? A mí me llama mucho la atención esto, porque Dios a través del Evangelio está generando conciencia. El Evangelio es el código divino. El Evangelio es la hoja de ruta que debe de seguir todo peregrino que quiera ir al cielo. En el Evangelio las personas van a encontrar qué deben hacer y qué no deben de hacer si quieren ser salvos. Por eso es que el escritor es enfático al decir: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dios, sin duda alguna, va a venir un día en el cual ha de juzgar al mundo por el Evangelio. Jesucristo mismo lo dijo: el que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, ni mi Padre le juzga. ¿Quiénes le juzgarán? Las palabras que yo les he hablado, ellas le juzgarán
en el día postrero. Así que cuando una persona escuche el Evangelio, tiene dos grandes posibilidades. Una, la de ser salvo, porque es el único medio a través del cual puede ser salvo. Y dos, una enorme responsabilidad, porque si no cree, por el Evangelio que ha escuchado, por el Evangelio va a ser juzgado. He ahí uno de los motivos que debe de llevar a los cristianos a saberse comportar delante de Dios como hijos de Dios. Entonces tenga en cuenta que cuando usted escucha el Evangelio, está escuchando algo más que un discurso. Está escuchando el medio a través del cual Dios lo va a juzgar. Nadie podrá decir aquel día: yo no sabía, a mí no me habían dicho. No, nadie. Porque a través del Evangelio le están enseñando al hombre qué tiene que hacer para ser salvo. ¿Y qué pasa si no pone en práctica lo que Dios habla a través del Evangelio? Si las personas lograran entender lo que es el Evangelio, de seguro que cambiarían de opinión y dejarían de hacer lo malo, comenzarían a hacer lo bueno, buscarían en Dios la justificación y en consecuencia se convertirían en verdaderos testigos, pregoneros del mensaje del Evangelio. Usted verá si alaba a Dios, hermano. Cuatro, se debe de predicar porque a través del Evangelio Dios busca que el mundo no sea engañado. El hermano que hizo la apertura estaba leyendo en la carta a Timoteo capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques ¿qué? La palabra. ¿Cuándo? Cuando la gente quiere escuchar, a tiempo y fuera de tiempo. El Evangelio hay que predicarlo en verano, en invierno, cuando la gente está en dulce calma, como también cuando hay turbulencias sociales. El Evangelio hay que predicarlo cuando la gente quiere escucharlo, y hay que predicarlo cuando la gente ¿qué? No quiera, porque eso es lo que dice: a tiempo y fuera de tiempo. En la filosofía moderna que nos quieren hacer pensar que el Evangelio es algo que requiere de un determinado tiempo para llevarlo a la gente, es una estrategia del mal para que usted y yo no cumplamos la misión. Debemos de predicarlo. Yo recuerdo que un día estaba en una calle predicando el Evangelio y se me ha acercado un hombre y me ha dicho: por favor, cállese, que eso contamina el medio ambiente, por ser contaminación auditiva. Y le dije: cuando me hagas parar los motores de los buses en la avenida Caracas, yo dejaré de predicar. Y seguí predicando, porque el Evangelio es un mensaje tan importante que debe de escucharlo la gente, quiera o no quiera. Bendito sea Dios. Y hay razones para hacerlo. Sigue diciendo Pablo: porque en los postreros tiempos vendrán ¿qué? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y ¿qué? Y se volverán a las fábulas. El Evangelio se debe de predicar para que la gente no sea engañada, establezca la diferencia, porque a causa del vacío que hay en la sociedad, están buscando respuestas por todas partes y desafortunadamente muchas personas van a buscar la solución donde no la hay. Van a buscar la respuesta a donde no la encuentran. Le pasa
exactamente lo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Dejaron a Jehová fuente de agua viva y se fueron a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Así está el mundo. Han dejado a Dios y en el deseo de satisfacer la necesidad de su alma, donde les digan que hay un poco de agua, entonces acuden, no estableciendo diferencias. Todo porque de alguna manera el evangelio sano está encubierto, porque usted y yo no hemos cumplido la misión. Entonces aquí el llamado es de Dios a predicar, porque se han amontonado cualquier cantidad de maestros que han apartado de la verdad el oído. ¿Y de qué manera lo han hecho? Bueno, no quieren oír el evangelio de la santidad, no quieren oír el evangelio que censura, condena el pecado, no quieren oír el evangelio que los llama a renunciar a sí mismo. La gente quiere un evangelio que les brinde recursos económicos, que les brinde salud física, que les brinde bienestar social, que les evite juicios, que haga la gente a través del evangelio. Ellos quieren un evangelio barato, un evangelio fácil. Y entonces dice Pablo, por eso hay que predicarlo, para que la gente se dé cuenta que el evangelio venido de Dios es diferente a la mercadería del evangelio que hay. Alabe el nombre de Cristo. Tenemos que predicar, porque la mejor manera de evitar de que la gente sea leudada es predicando el evangelio, como es. Alguna vez les hice un comentario en una enseñanza. Cuando yo llegué a Bogotá, por todas las iglesias el mensaje que predominaba era: invitemos al pastor fulano de tal para que nos hable de la nueva era y de los subliminales. Entonces había un hermano que era profesional en devolverle el disco, el cassette, para ver qué decía el mensaje, o para mirar un color o un sonido, y entonces era lo novedoso. Un día me dice uno de los cristianos de la iglesia donde soy pastor: hermano, ¿y cuándo vamos? Le dije: no, yo no necesito predicar aquí la nueva hora, ni necesito predicar aquí mensajes subliminales. Yo lo que necesito es predicar el evangelio. Cuando la gente oiga el evangelio, se dará cuenta que esos son tonterías que no tienen sentido, que a lo que hay que prestarle atención es a lo que el Señor dice. Tenemos la palabra profética, ¿qué? Alabe el nombre de Cristo. Pero mientras yo como pastor me pongo aquí a hacer sonar un disco al revés para encontrarle el mensaje satánico, pues eso me dice que soy ocioso, y nadie al revés actúa derecho. De lógica al revés está al revés. Por eso hay que predicar el evangelio, para que la gente viva al derecho. Aleluya. Entonces la mejor manera de que la gente se libre del engaño es predicando el evangelio. Y la Biblia dice que si han levantado, se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad, ¿qué? El oído. No quieren oír. Pero ¿quién dijo que para uno ser cristiano tiene que vivir esa vida tan privada de tantas cosas? Yo quiero una iglesia donde las mujeres se maquillen. Yo quiero una iglesia donde no les exijan que usen falda. Yo quiero una iglesia donde las personas se sientan sin tanta norma, sin tanta regla. Así le gusta a la gente. Pero Dios dice que si alguien quiere seguirle a Él, tiene que negarse a sí mismo. Y en vez de la siembra, tome la cruz. Y en vez del libertinaje, tome la cruz. Y en vez del desarrollo a sus pasiones, ¿qué dice la Escritura?
esté crucificado juntamente con Cristo. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. De tal manera que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. A su nombre, gloria. Por eso es que se debe predicar el evangelio, para que la gente no sea engañada. Hermano, no se deje llevar de las redes sociales, no se deje llevar de presuntos cristianos que se encuentran en el camino y que quieren mostrarles un camino fácil para acceder a las pretensiones del ser humano. Déjese guiar por Dios a través del evangelio. Cuando usted se deja guiar por Dios a través del evangelio, usted no tiene pierde. No importa que el mundo se derrumbe en derredor, si tenemos a Dios y vivimos como la palabra enseña, no le tenga temor ni al infierno. Que Jesús ha dicho, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. A su nombre, gloria. Quinto, se debe de predicar el evangelio porque es el testimonio de Dios. ¿Escuchó? Para el mundo. ¿Cómo es que dice el capítulo 24 del Santo Evangelio según San Mateo? Y será predicado el evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. El evangelio se predica para testimonio, para que mañana nadie pueda salir diciendo: no había oído, no sabía, lo ignoraba, nadie me dijo. Y Dios, para reforzar la predicación del evangelio, hace algo maravilloso. Lean Apocalipsis capítulo 14. Léalo. Y vi un ángel que pregonaba el evangelio eterno a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y les decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es bueno que la gente comprenda hoy que la razón por la cual se está predicando el evangelio hoy tiene varias finalidades. Una, para que los que crean sean salvos. Y dos, para que los que no creen no tengan excusa. Por eso el capítulo 2 de la carta a los Romanos es muy interesante. Eres inexcusable cualquiera hombre que seas. Aquí podemos evadir responsabilidades y podemos buscar chivos expiatorios. Sí, y podemos justificar inclusive nuestros pecados. Pero hay uno que ve todo, que sabe todo, que conoce todo y nos ha dejado el código divino. Y en la medida que usted y yo comprendamos estas razones por las cuales el evangelio se debe predicar y además lo vivamos, tenemos garantía, uno, de que estamos haciendo lo que Dios manda, y dos, que como resultado obtenemos la salvación y la vida eterna. ¿Quieren dar gracias? Vamos a dar gracias en esta hora.